Les traigo ahora, no sé si poder llamarle predicación, reflexión o no sé cómo llamarle. Ustedes decidirán. Pero ayer di una clase de una imagen que me encontré por ahí en internet. Y la clase era respecto a las manifestaciones, diversas manifestaciones de la alabanza y de adoración que aparecen en la Biblia. Y sí, curiosamente, de una imagen vino esa clase. Y la clase se trataba de todo lo que viene, las manifestaciones que vienen en la Biblia de alabanza y adoración. Y pues nada más de información así muy concreta que traté de resumir. Son 15 cuartillas las que les tengo que entregar a mis alumnos. Y a veces la información puede saturarse, a veces la información se puede perder. Es bueno tenerla, es bueno saberlo, es bueno estudiarlo, escudriñarlo, ver qué es bíblico, qué no es bíblico. Pero cuando me encontré esta imagen, inmediatamente dijo, de aquí va a salir toda la clase. No les voy a presentar la imagen por un pequeño detalle que hay ahí. Y básicamente es para no balconear a nadie, no ponerle el nombre a quien dijo una frase que viene en esa imagen. Pero realmente, pues, ahí les voy a poner lo importante y lo que quiero que reflexionemos el día de hoy. Porque a veces se nos olvida la esencia principal de la Biblia. Y es eso lo que quiero llegar. Porque la clase les podría haber dado yo a mis alumnos mucha información. Pero realmente no es el objetivo nunca de un instituto bíblico. Y creo que no debería ser el objetivo de ninguna clase, de ninguna materia. Si bien soy maestro también de escuela de música, de algunas otras cosas, siempre tratamos de ir más allá los maestros, las personas que nos encargamos a la enseñanza. Y es precisamente lo que quiero transmitirles el día de hoy. Quiero transmitirles un poquito más allá de información. Y al parecer, bueno, vamos directo al grano. ¿Para qué sigo hablando? Quiero presentarles la frase que venía en esta imagen que les menciono. Y es la siguiente. Si Cristo estuviera aquí hoy, tuviera flow. Con los coritos de ayer, tú no vas a transformar esta generación. Y antes de que empiecen a enojarse, a brincar, a tratar, ¿y quién dijo esa cosa? Y nada, permítanme ir al fondo de donde quiero y después hagan lo que quieran hacer, ¿no? Los que defienden a los coritos, tanto a los que no sabemos ni qué carajo significa eso del flow. Pero ahí no acababa la imagen. La imagen continuaba con otra cosa más y es lo siguiente. La respuesta al texto que vimos anteriormente era esta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y podría parecer una buena respuesta, está basado bíblicamente, nada con lo que dijo la primera persona. Y de aquí vamos a analizar esta parte, ahora sí que todo parte por parte, porque me salieron muchísimas cosas. Cuando se lo mandé a mis alumnos, también nadie me respondió. Yo creo que no esperaban que de ahí fuera a sacar la clase. Y pues, oh sorpresa, estuvo interesante la clase de ayer. Vamos a analizar la primera frase que vimos en esta presentación. Y dice lo siguiente. Ay, aquí me equivoqué. Primero es, ¿quién tiene razón? Vamos a ver, vamos a analizarlo. La primera frase decía lo siguiente. Mm, si Cristo estuviera aquí hoy. Si Cristo estuviera aquí hoy. Me hace pensar que a lo mejor la persona que escribió esto no está muy consciente de que Jesucristo sigue estando en este lugar hoy. A lo mejor podríamos entender, bueno, es una expresión, no se estaba refiriendo de que no estaba espiritualmente o que no hubiera resucitado. Se las compro, vámonos por ahí. Que todo esto tenga un motivo de ser o que tenga razón de ser. Pero vamos a hablar de omnipresencia, de eternidad.
y sobre todo de que Dios no cambia. Es la esencia de lo que le respondieron después. Pero realmente, no sé, me pongo a dudar un poquito de eso, de si Cristo estuviera aquí hoy. Y si ponemos a analizar hasta el fondo de lo que quería decir esta persona. Aclaro, la persona que escribió esto es cristiano, de hecho es un predicador bastante conocido. No lo conocía, pero está haciendo una labor bastante interesante en evangelismo. Cierro paréntesis, por así decirlo. Entonces, debería de tener una conciencia plena de la omnipresencia y la eternidad de Dios. Vamos a ver el siguiente texto que estaba diciendo. Ponía, tuviera flow. Y no sé qué edad tengas. Seguramente la mayoría de nuestros escuchas, por estadísticas que estuve revisando en YouTube, son personas de arriba de 30 años. Sé que hay más jóvenes, pero la mayoría de gente que se conecta a nuestras transmisiones tiene más de 30 años, curiosamente. O sea, son personas que ya tienen unos añitos, algunos los considerarían viejos, no estamos viejos, pero bueno. A lo mejor conocen mucho esta frase, pero me puse a investigar qué es eso de flow. Perdónenme, soy viejo, ya ahí mis añitos me ponen. Y tener flow es saber fluir con los versos encima de una base de rap. Eso es lo que significa tener flow. Pero, oh sorpresa, tener flow tiene muchísimos significados. Y esta palabra tiene ya mucho, ya está viejita, por así decirlo. Tener flow empezó a usarse para decir que alguien tenía estilo. ¿En qué años? En los 80s. A lo mejor tampoco esta persona que estaba hablando de esto de los coritos no supo usó una palabra vieja para referirse a algo moderno. Eso es lo que significa, es tener estilo, que tenía rollo. En la jerga de los 80s eso se usaba. Es algo indescriptible que hace que alguien distinguido, único y original. O sea, ser diferente. Y pues en esa parte creo que le podemos dar punto a esta persona porque sí es cierto, Jesucristo tendría flow, sería único, sería especial, sería distinguido, porque Jesucristo efectivamente tenía flow en el año 1, ¿no? En el año 30, cuando anduvo en su ministerio, tenía flow, o sea, era único, original. Y era totalmente distinguido entre todos los demás. A lo mejor tiene razón en eso, pero no tuviera, sino que Jesucristo tiene flow. Y la última frase que seguramente hizo arder a algunos contemporáneos míos y contemporáneos de gente más mayor es esta, que con los coritos de ayer tú no vas a transformar esta generación. Y creo que esta es la frase que enciende todo y que podríamos tenerlo así de empezarnos a pelear y agarrar piedras y ir a pedrearlo, ¿no? Pero aquí quiero resaltar una cosa en especial y una frase que a lo mejor no han notado porque nos enciende nuestra ira, nuestro enojo. Y es de que los coritos de ayer tú no vas a transformar a esta generación. Aquí la cosa es que los coritos transforman a la gente. La esencia de lo que quería decir, la música transforma a la gente. Una predicación transforma a la gente. Analícenlo un poquito. Ténganlo en consideración un poquito. ¿Es eso lo que transforma o es Dios el que transforma? Si nos damos cuenta, estamos atacando al medio, bueno, o a esta persona. Yo siempre me trato de incluir para tener un poquito más de empatía. Pero está atacando la forma, no realmente lo que debería de ser. Si tú fuiste transformado porque escuchaste un corito muy bonito y tu vida cambió, alguna vez nuestro pastor nos ha platicado de que la canción de Yo tengo un amigo que me ama, para él transformó su vida. Pero realmente no fue la canción, fue Dios por medio de la canción.
Y bueno, ya vimos que en su época lo transformó un medio, Dios lo transformó por medio de un corito. No dudo hoy que también, hablando del flow, no sé si hablaba de música rap o algún otro tipo de música, a lo mejor trap o no sé, estilos modernos que hay hoy en día, también se estaba refiriendo a eso. Quiero entender que no pensó muy bien la frase, no lo tuvo muy bien en cuenta, pero bueno, de todos modos yo te lo quiero decir, la música es la que lo transforma, el mensaje, es realmente Dios el que transforma. Y es aquí donde perdería cualquier tipo de validez, cualquier comentario que se haga acerca de esto. ¿Por qué? Porque realmente está yendo sobre algo en especial. Sobre un estilo, sobre un tipo de música, sobre algo que no es intranscendente. Porque bueno, si estuviera atacando a Dios, a lo mejor ahí tendríamos que empezar. Pero tú dirás, hoy Sam, hoy sí te viste bien viejito, a lo mejor ahorita los jóvenes que nos están viendo dicen, te estás yendo a la yugular con alguien que está tratando de expresar un punto, es que somos muy atacados los jóvenes, es que esto, pues no, a lo mejor te voy a sorprender porque vamos a analizar lo que puso la otra parte, la que le contestó. Vamos a ver con qué contesta. Y contesta con un versículo bíblico que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí a lo mejor algunos me dirán, ¿cómo puedes rebatir esto, Sam? Es palabra de Dios. Es una realidad, es una verdad bíblica eterna, absoluta. La omnipresencia, la eternidad y el hecho de que Dios no cambie, eso no lo puedes rebatir, no hay forma de rebatirlo. De hecho, a lo mejor no lo puedo rebatir y no es mi intención rebatirlo. De hecho, todo el libro de Hebreos y los que estamos tomando la clase de pactos y pactos de sangre, se acordarán de que vimos parte de Hebreos y la siguiente clase vamos a continuar viendo Hebreos. La esencia de Hebreos, para los que no estuvieron en la clase o no estén o no lo recuerden, la esencia de Hebreos es demostrar quién es Jesucristo. La eternidad, todas las manifestaciones de Dios por medio de Jesucristo, dando a entender y dándonos todas las bases de lo que es Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo merece toda la gloria, honra y honor. Esa es en sí la esencia de Hebreos, entre muchas otras cosas. Y parte del versículo que acabamos de leer es eso. Pero no llego a entender por qué le puso esto. A lo mejor estas personas que le contestaron con esta cita bíblica trataban de dar a entender de que pues los coritos siguen siendo los mismos, siguen cambiando gente, que de nuevo no cambian gente, pero bueno, ya aclaramos ese punto, y de que nunca va a cambiar, ¿no? De que siempre va a ser así. Y esa situación pues no la podemos evitar, pero pongámonos a ver un poquito la esencia de todo esto. Los coritos como los conocemos hoy, que los vemos muy viejos y todo, en su momento fueron música moderna y a lo mejor contestataria, en el sentido de que así no es como seguramente adoraba el apóstol Pablo. O yo me acuerdo que hace 100 años se adoraba y alababa con un órgano nada más y con himnario. Y eso debería ser la esencia. Pero los que vieran eso seguramente recordaban, no es cierto, Bach lo hacía diferente, con un órgano tubular y con cantos que no llevaban letra, que simplemente llevaban ciertas frases. Y de ahí me explico hacia dónde quiero llegar. Siempre nos vamos enfrentando a música moderna, música moderna, música moderna, en la época que le quieran llamar. Aún en la época de Jesucristo era música moderna, si es que había música moderna, por así decirlo, de cómo el rey David alababa a Dios. ¿Me explico? Y yo creo, sinceramente, que el rey David tenía flow, como dicen ahí esa imagen, ¿no? Si el rey David tenía flow. A lo mejor no rapeaba, pero quién sabe, no sabemos, ¿no? Ojalá algún día podamos saber eso, pero tenía estilo, era diferente, claro, era muy criticado también por las cosas que hacían, igual, pero no es el punto que quiero llegar.
Si ustedes leen el versículo que sigue, el versículo 9, como siempre les he tratado de decir, vamos a ver el contexto. Léanlo, no les voy a decir qué es. Pero rápido, les voy a leer la última parte. Dice, su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes siguen. Alimentos. Si continuamos con esto, estaba hablando de los alimentos y continúa hablando de los panes que se ofrecían en los templos. O sea, estaba dando un ejemplo de algo. Realmente no se estaba refiriendo a la música. El objeto principal de este versículo era demostrar quién era Jesucristo. Como les digo, el libro de Hebreos es lo que trata de hacer. No tenía nada que ver con la música, no tenía nada que ver con el flow. Entonces, ¿por qué contestamos a bibliazos? Ok, el otro estaba atacando los coritos y estaba diciendo un punto y no debería de haber hecho. Bueno, pero yo creo que tampoco debió de contestar la otra persona, la otra organización, porque fue una organización la que le contestó con este versículo a esta persona. Nos encanta dar bibliazos, pero no cambia nada. Me acuerdo que hace poco acompañamos a nuestro pastor a una congregación y no sé qué había desayunado el pastor o si no había desayunado, pero les dio duro, duro, duro. Y dicen, ay, nos dio bibliazos. No, los confrontó con la Biblia, los confrontó con la verdad de Dios. No agarró textos y se los aventó, aventó, aventó. Eso es muy diferente. Los bibliazos es agarrar un versículo que va de acorde con lo que tú crees que dice la Biblia y lo sacas fuera de contexto. Eso es un bibliazo. Es muy diferente la palabra de Dios, bien usada, a nada más sacar versículos fuera de contexto. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Porque estoy siendo así como que no te estoy entendiendo. ¿Vale la pena hacer este tipo de cosas? ¿Vale la pena estarse contestando, uno diciendo, uno atacando que si los coritos, otros que si la música, que el flow, que si Jesucristo es ayer, Dios y por los siglos? ¿Vale la pena hacer eso? ¿Qué estamos demostrándole a la gente? ¿Qué estamos siendo? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo un reflejo? Y hay unas frases que se dicen por ahí, que se leen en las redes sociales y cuando las escucho, la verdad me duele mucho y me da mucha tristeza escucharlas y oírlas. Y es esta, seguramente ya las he oído. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Y una variante de esa es esta. Me cae bien Jesús, pero no soporto a sus clubes de fans. Primer punto. Si ya estás empezando a contestarme algo, tenemos un problema ahí. Si estás esperando a qué es lo que te voy a decir sobre esto, bueno, vamos por buen camino. Las primeras frases con las que se defienden y la gente cuando escucha esto es esta famosa frase y sus variantes. No te fijes en mí, pon tus ojos en Cristo. Y suena bien, suena bonito, suena como algo que diría a lo mejor Jesucristo, como diría algún apóstol, algún profeta. De hecho, por ahí se menciona, no de esta manera, pero no con estas palabras, perdón, pero de la esencia es la misma. Pongamos los ojos en Cristo, no en la gente. Está bien, no voy a contestar eso. Pero, ¿no creen que se ha vuelto un buen pretexto o un mal pretexto? Un pretexto para no ser los hijos de Dios que decimos que somos. Un pretexto para no tomar nuestra responsabilidad como lo que debería de ser la iglesia. Un pretexto para no ser el reflejo del amor de Dios. Pero es que no se deben de fijar en mí, no se deben de fijar en ti. Pero para mucha gente, nosotros, cuando llegan a conocer a Cristo, somos su primera Biblia. Porque van a empezar a ver, ¿de qué va esto?
No sé cuántas veces en estos últimos años he repetido esto, pero lo voy a repetir hasta el cansancio y me lo voy a seguir repitiendo a mí mismo. ¿Qué tenían los primeros cristianos de la iglesia primitiva que atraían a las demás personas? Los atraían a pesar de que sabían que iban a ser perseguidos, a pesar de que sabían que posiblemente los iban a matar. ¿Qué tenía esa iglesia primitiva que hacía que los demás quisieran venir a Jesús? Y estoy hablando de la iglesia primitiva cuando Jesús ya no estaba físicamente. Ellos querían venir para acá. Ellos querían estar con nosotros. ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que transmitían? ¿Qué es lo que había en ellos que hacía que a esa gente no le importara ser perseguida y aún muerta? ¿Qué es lo que tenían? ¿No se han puesto a pensar en eso? Y ahora nos dicen creo en Dios pero no creo en la iglesia. Sí, efectivamente, el principal punto de atención no debemos de ser nosotros, debe de ser Jesucristo. Pero eso no nos quita la responsabilidad de que deberíamos reflejar la luz de Cristo, la luz de Dios. ¿Quieres Biblia? Bueno, vamos a ver Biblia. 2 Corintios 3:18 dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La palabra clave aquí es como un espejo, reflejando a Jesucristo. ¿Estamos reflejando a Jesucristo? Cuando nos ponemos a decir que los coritos, ¿no? Cuando empezamos a atacar a los demás con bibliazos que nos sacamos de por allá. Otra, por ahí les pongo, Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Desgraciadamente la gente no quiere volver a Dios, porque nos ve y dicen, ese es el reflejo de su Dios, mejor no. Mejor así estoy bien. De hecho, he oído por ahí la frase de que yo me porto mejor que ciertos cristianos. Y el hecho de que el nombre de Cristo esté ahí en medio es lo que me da así como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Perdimos toda la esencia de aquella iglesia primitiva de que venía la gente a pesar de que sabían que los iban a perder? ¿Por qué? Porque veían en la iglesia algo diferente. Veían reflejado el rostro de Jesús. Hace 8 días les hablaba y les comentaba de cómo estamos tratando a los demás. Si no lo han visto, por ahí les dejo el enlace para que lo puedan ir a ver. Pero ahora no es asunto también de eso, sino que ahora estamos iglesia contra la iglesia. Cuando normalmente en la Biblia nos dice que somos nosotros contra el mundo, contra el príncipe de este mundo. Esa es nuestra lucha, estamos luchando con nuestra carne contra eso, pero ahora somos los cristianos contra los cristianos, la iglesia contra la iglesia. Nos empezamos a atacar. Y agarramos como pretexto eso de que no te fijes en mí, no te fijes en mí. Es un buen pretexto, pero para mí no lo veo muy válido, sinceramente. No sé tú, ¿qué opinas? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos reflejando el rostro de Cristo? ¿Lo estamos haciendo? Tanto uno como el otro. No debería de haber este tipo de publicaciones a mi parecer. No sé tú qué piensas. Es que debemos defender la fe. La fe no se defiende. Dios se defiende a sí mismo. ¿O que no es todopoderoso? ¿No estamos creyendo en lo que dice la Biblia? ¿No estamos creyendo en lo que nos dice que es Dios? Nuestro deber, nuestra obligación, como ya leímos, es reflejar a Cristo. ¿Y qué estamos reflejando?
¿A quién estamos reflejando? ¿Realmente estamos reflejando lo que somos? ¿Los hijos de Dios? ¿Lo que decimos que somos? ¿O estamos reflejando a gente inconforme? Por ahí escuchaba un testimonio, por así decirlo, que de alguien que estaba enfermo y su amiga no cristiana lo fue a ver al hospital. Y me llamó la atención lo que le dijo. Y fue de que te vi tan mal, o sea, tan mal que estabas en el hospital, pero te vi con una sonrisa que decía, wow. Eso es reflejar el amor de Cristo. Desde unos años para acá me he tratado de... Mi objetivo ha sido el de no hablar nada malo de nadie. Contrario. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Lo he logrado al 100%? No, me sigo equivocando y sigo criticando a la gente y todo todavía. Pero cuando volví a ver esta opción, obviamente lo agarré para mi clase de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque hablaba de la música. Pero es en general lo que te criticamos. Que si usan luces, que si no usan luces, que si transmisión en vivo, que si transmisión por medios sociales, que es mejor X o Y, que la Biblia no debería de ser digital, debería de ser en libro, que si la predicación debe ser de tal forma, que si no, critica, crítica, 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 iglesia contra iglesia, iglesia contra iglesia. No nos fijemos en la forma, veamos el fondo de las cosas, que sí es Jesucristo, que sí es Dios. Con flow, sin flow, con coritos, sin coritos, sin música, con lo que sea, pero que la esencia sea Dios. ¿Cuál era el problema, el mayor problema que tenían los fariseos? Que no se hacían las cosas conforme a lo que ellos querían o creían. No conforme a lo de Dios, conforme a lo que ellos pusieron. Y ahí es donde Jesucristo se enojó y dijo, se ponen a ver las leyes que ellos mismos pusieron, no las leyes de Dios. Y es por eso que nuestra redención tuvo valor, porque Jesucristo no violó en ningún momento la ley de Dios. Pero la ley de los hombres obviamente no le importaba. Pero aquí viene algo delicado y que también quiero hacerte partícipe y quiero cerrar con esto. Seamos ese reflejo del amor de Dios. ¿Cómo? Cuando veas este tipo de cosas, en vez de atacar, ponte a orar por él. Ponte a bendecir el nombre de Dios. Ponte a orar por tus enemigos y espero que tus enemigos no sean cristianos, porque si no tenemos un problema más profundo. Cambiemos nuestra actitud hacia ese tipo de cosas. Reflejemos el amor de Dios, así como lo hizo Cristo. Estuvo rodeado de las peores personas que en aquel entonces se consideraban, pero porque les tenía amor y era ahí donde tenía que ir. Sin importar religión, creencias, que si hacían bien las cosas o no. Muchos de ellos se les consideraba de lo peor, pero ahí estaba. Sí, se puso a criticar también a los fariseos, sí, dijo palabras fuertes, que a veces muchos nos enfundamos con eso para decirle, sí, pero miren, Jesús sí les decía a los fariseos. Pero ¿sabes qué? Él también murió en la cruz por ellos. Por amor, cayó cuando lo estaban acusando. Y aún al final dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es amor. Pero nos ofendemos porque critican a los coritos o critican el flow. ¿Me explico? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos reflejando a Jesucristo? Te dejo esa reflexión.
Pídele a Dios que te muestre en dónde estás fallando. Yo lo hice y créeme, no me gustó, no fue muy agradable, pero al final me di cuenta de que es mi deber como hijo de Dios el saber hacia dónde voy. Y es la mejor guianza que puedo tener, la de Jesús, la de Dios. Y créeme, para ningún momento vas a encontrar en que vas a empezar a dar bibliazos a otros cristianos. Que no agarremos el pretexto de que pon tus ojos en Jesús, no en mí. No. Tampoco tengamos esa arrogancia de decirle de que soy muy santo, mírenme. No, tampoco. Pero nos atrevemos a decir lo que decía el apóstol Pablo, de decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es un buen reto, ¿no creen? Toma tiempo con Dios, ve con Él. Yo te podría decir, cambia en esto, en esto, en esto, esto. No sé en qué tengas que cambiar. Yo bastante tengo con lo que yo tengo que cambiar en mi vida para poder ser la luz que dice que seamos. Comienza por eso. Hace 8 días veíamos el cómo tratamos a los demás hoy. Es una continuación, por así decirlo, involuntaria. Pero por algo Dios nos lo está recordando. Dejemos de atacarnos entre nosotros y empecemos a unirnos, como sea, con los medios que sea, para poder reflejar el amor de Dios y que traigamos a la gente que se arrepiente de sus pecados y que encuentren el camino y el amor de Jesús. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.